El pueblo de San Elías se alzaba en lo profundo de las sierras, olvidado por el paso del tiempo y apenas sostenido por un puñado de habitantes que se negaban a abandonar sus tierras. No figuraba en mapas modernos ni recibía turistas, quienes llegaban allí lo hacían por accidente, y la mayoría no permanecía más de una noche. En el centro del pueblo, detrás de la iglesia en ruinas, se erguía un antiguo aljibe de piedra. Nadie lo utilizaba desde hacía décadas. Sus bordes estaban cubiertos de musgo, y el agua que alguna vez abasteció a los habitantes había adquirido un tono oscuro y un hedor insoportable. Los niños tenían prohibido acercarse, no solo porque podían caer dentro, sino porque existía una vieja leyenda. En el fondo, decían, vivía algo que no debía ser despertado. Laura, una joven de 25 años, había heredado una casa en San Elías tras la muerte de su abuelo. Hacía años que no lo veía, pero la noticia de la herencia la obligó a viajar hasta ese lugar remoto. Quería vender la propiedad lo antes posible, convencida de que nada la ataba a aquel pueblo olvidado. La primera noche fue inquietante. El silencio era tan denso que podía escucharse el crujido de la madera en cada rincón de la vieja casa. Desde la ventana, la joven observaba el aljibe, apenas visible a la luz de la luna. No sabía por qué, pero la visión de esa estructura le provocaba un escalofrío extraño, como si una presencia invisible la vigilara desde dentro. Al día siguiente, Laura recorrió el pueblo para averiguar si alguien estaba interesado en comprar la propiedad. La mayoría de los habitantes la miraban con recelo, como si no quisieran que se quedara demasiado tiempo. Una anciana de cabello blanco, que la observaba desde la puerta de su casa, fue la única en acercarse. «Tú eres la nieta de Ezequiel, ¿verdad?», preguntó con voz ronca. «Sí», respondió Laura. «Vengo a ocupar la casa un tiempo». La anciana bajó la mirada hacia el suelo y murmuró: «Ten cuidado con lo que se oculta en ese pozo. Tu abuelo siempre lo supo». Laura intentó preguntarle más, pero la mujer se dio la vuelta y cerró la puerta sin añadir nada. Esa noche, mientras cenaba frente a una vela, escuchó un ruido proveniente del exterior. Un goteo constante, como agua cayendo sobre piedra. Intrigada, se asomó a la ventana. El sonido provenía del aljibe. Aunque no llovía desde hacía semanas, el agua parecía agitarse sola, como si algo se moviera debajo de la superficie. Un murmullo llegó hasta ella, casi inaudible, pero lo suficiente claro para distinguir su nombre. «Laura». El tenedor se le cayó de las manos. Se obligó a cerrar las cortinas, intentando convencerse de que todo era producto del cansancio. Sin embargo, durante el resto de la noche no pudo conciliar el sueño. Al tercer día, Laura decidió inspeccionar la casa en busca de documentos que le ayudaran a agilizar la venta. En una vieja cómoda encontró un diario de tapas de cuero que pertenecía a su abuelo. Las primeras páginas hablaban de la rutina diaria en el pueblo, pero pronto los escritos comenzaron a tornarse oscuros. «El agua ya no es pura. He visto cosas moverse en lo profundo, sombras que no son reflejos. Los niños escuchan voces en la noche. Si alguien despierta a lo que duerme en el aljibe, nadie en San Elías estará a salvo». Laura cerró el diario de golpe. Su abuelo siempre había sido un hombre reservado, y ahora descubría que estaba obsesionado con ese pozo. Esa misma tarde, mientras exploraba el terreno, se acercó al aljibe. La piedra estaba húmeda a pesar de que el sol quemaba fuerte. El olor era insoportable, una mezcla de óxido, podredumbre y agua estancada. Cuando se inclinó para mirar, un reflejo oscuro se movió en la superficie. No era su rostro, sino otra cosa, una figura deformada, con ojos hundidos y sonrisa torcida. Retrocedió sobresaltada, pero el reflejo permaneció unos segundos más antes de desvanecerse. «No es real», murmuró para sí misma, aunque su voz temblaba. Aquella noche, los murmullos regresaron. Esta vez no eran susurrados, sino insistentes, como si decenas de voces repitieran al unísono desde el pozo. «Baja, baja con nosotros». El suelo de la casa vibró como si un golpe subterráneo hubiera retumbado en las entrañas de la tierra. Laura se cubrió los oídos, pero las voces no cesaron. Algo en su interior le decía que el aljibe estaba reclamándola, que había despertado después de tantos años de silencio. Laura despertó sobresaltada a mitad de la noche, sudando frío.
Había soñado que caminaba por un pasillo de piedra húmeda, descendiendo una escalera interminable que conducía al interior del aljibe. En el sueño, las paredes resumaban agua oscura y manos huesudas emergían de entre las grietas para rozarle los tobillos. Lo peor fue cuando llegó al fondo, una criatura informe, con un rostro compuesto por decenas de bocas, la esperaba con los brazos abiertos. Trató de sacarse la imagen de la cabeza, pero el eco de aquellas bocas repitiendo su nombre seguía retumbando dentro de ella. Pasaron los días, y cada noche era peor que la anterior. El pozo parecía atraerla de manera inexplicable. Podía sentir su presencia incluso dentro de la casa, como si el agua oscura se filtrara por las paredes. Encontraba charcos en el suelo que no tenían explicación. A veces, la madera crujía como si alguien caminara descalzo en la planta baja, pero al bajar nunca encontraba a nadie. Una tarde, cansada de tanta tensión, decidió buscar a la anciana que le había hablado la primera vez. No le costó hallarla, siempre estaba sentada en el mismo umbral, como si aguardara a alguien. Laura se le acercó con el diario de su abuelo entre las manos. «Necesito que me diga la verdad», exigió. «¿Qué es lo que se oculta en ese aljibe?» La mujer la miró con ojos cansados, como si la respuesta llevara años persiguiéndola. «No deberías haber vuelto, muchacha. Tu abuelo pasó la mitad de su vida tratando de contener lo que duerme ahí abajo. Ese pozo no es un simple depósito de agua. Es una herida en la tierra, una grieta que comunica nuestro mundo con otro lugar, uno donde habitan cosas que no deberían existir». Laura tragó saliva, incrédula. ¿Y mi abuelo lo sabía? Él era uno de los guardianes. Pero con su muerte, el sello se debilitó. El aljibe está despierto, y te quiere a ti. Las palabras le helaron la sangre. Quiso obtener más explicaciones, pero la anciana se encerró en su casa sin decir nada más. Aquella noche, incapaz de dormir, Laura volvió a leer el diario. Entre las últimas páginas encontró algo que antes había pasado por alto, un mapa rudimentario del terreno, con un símbolo extraño dibujado alrededor del aljibe. Eran círculos concéntricos con marcas que parecían runas o inscripciones antiguas. Al pie, su abuelo había escrito: «Mientras el círculo permanezca intacto, la oscuridad no cruzará». Decidió comprobar si esos símbolos seguían allí. Tomó una linterna y salió al jardín, caminando con paso inseguro hacia el pozo. El aire estaba más frío de lo normal, y cada paso que daba parecía apagarse entre las sombras. Cuando iluminó la base del aljibe, vio que en efecto había grabados en las piedras, aunque estaban cubiertos de musgo y varios habían sido desgastados por el tiempo. Algunos parecían deliberadamente borrados, como si alguien hubiera raspado las inscripciones con un objeto filoso. Un olor nauseabundo emergió del interior, y Laura juró escuchar un chapoteo suave, como si algo grande se moviera bajo el agua. Al enfocar la linterna hacia el fondo, la luz apenas alcanzó a reflejar una superficie negra y burbujeante. Entonces lo oyó de nuevo, más claro que nunca. «Laura, baja». Las manos le temblaron. Retrocedió, pero tropezó con una raíz y cayó al suelo. Cuando volvió a mirar, vio un rostro emergiendo del agua. Era idéntico al de su abuelo, pero distorsionado, con la piel inflada y los ojos vidriosos. La boca se abrió y el agua burbujeó formando palabras. «Ayúdame». Laura corrió hacia la casa, cerró todas las puertas y se encerró en su habitación. El llanto se le escapaba entre jadeos. ¿No podía ser real? No podía ser su abuelo allí abajo. Pero la duda se había sembrado, ¿y si en verdad su espíritu estaba atrapado? ¿Y si el aljibe lo había reclamado? Los días siguientes se volvieron insoportables. No podía comer, no podía dormir. Cada vez que intentaba descansar, escuchaba el sonido del agua goteando dentro de su cabeza. Y cada vez más fuerte, cada vez más insistente. Una noche, exhausta y al borde de la locura, tomó la linterna y bajó al sótano de la casa. Allí encontró un baúl viejo que había pertenecido a su abuelo. Dentro, envueltos en telas húmedas, había objetos extraños, un crucifijo de hierro oxidado, un cuenco con símbolos tallados, y un cuchillo de mango de hueso. Junto a ellos, un pergamino amarillento describía un ritual: el guardián debe ofrecer sangre para mantener dormido al huésped de las aguas. El sacrificio es el sello. Laura dejó caer el papel con un grito ahogado.
¿Su abuelo había estado sacrificando algo, o a alguien, para contener aquello? ¿Era por eso que el pozo había permanecido en silencio tantos años? El murmullo volvió, más cercano que nunca. Esta vez no provenía del aljibe. Provenía del mismo sótano. Laura, ya es hora. Laura se quedó inmóvil en el sótano, con el corazón golpeando en su pecho como un tambor desbocado. El murmullo parecía rebotar en las paredes, vibrando dentro de su cráneo. La linterna titilaba, proyectando sombras alargadas que se movían como si tuvieran vida propia. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz quebrada, aunque sabía que la respuesta ya estaba en su interior. El cuchillo de mango de hueso parecía pulsar en sus manos, como si esperara ser utilizado. El pergamino hablaba de un sacrificio. ¿Era ese el deber que había cargado su abuelo durante tantos años? ¿Mantener dormida a la criatura alimentándola con sangre? De pronto, un golpe seco sacudió la casa. Todo el suelo vibró como si algo gigantesco hubiera despertado debajo. El agua comenzó a filtrarse entre las tablas del sótano, oscura y burbujeante, avanzando hacia ella con rapidez. Laura subió las escaleras a toda prisa, pero antes de cerrar la puerta pudo ver una figura emergiendo entre las sombras acuosas, alta, deforme, con brazos que se ramificaban en múltiples extremidades. Cerró la puerta de golpe y corrió hasta la planta baja. Afuera, el aire estaba impregnado de un hedor insoportable, como carne en descomposición. El aljibe bullía con violencia, el agua negra salpicaba hacia los costados como si hirviera. Los símbolos en la piedra brillaban débilmente, pero incompletos, incapaces de contener lo que intentaba salir. Laura comprendió que no tenía mucho tiempo. El pergamino hablaba claro, el guardián debe ofrecer sangre. ¿Pero la suya? ¿La de alguien más? Unos pasos lentos se acercaron por detrás. Cuando se giró, vio a la anciana del pueblo, envuelta en un manto oscuro, sosteniendo una vela que resistía el viento. «Lo has despertado», dijo con calma, sin sorpresa. «Ahora el precio debe pagarse». «¿Qué precio?», exclamó Laura, casi al borde del llanto. «Tu abuelo ofrecía su sangre de tanto en tanto, pequeñas cantidades, apenas lo suficiente para mantenerlo débil. Pero con los años, el sello se desgastó. La criatura está hambrienta. Y no se conformará con unas gotas». Laura negó con la cabeza. «¿No pienso convertirme en asesina?». «Entonces será el pueblo entero quien pague», respondió la mujer, con una frialdad escalofriante. «Ya ha ocurrido antes. Tú decides». El suelo volvió a estremecerse. Del pozo comenzaron a asomar brazos ennegrecidos, huesudos, como ramas retorcidas. Cada uno se aferraba al borde de piedra, desgarrando los restos de los símbolos grabados. El agua se derramaba por el terreno, corriendo como venas oscuras hacia las casas cercanas. Laura apretó el cuchillo con fuerza. El peso del destino la aplastaba. ¿Tenía derecho a condenar a todos para salvarse? ¿O debía continuar con el legado maldito de su abuelo? De pronto, entre el caos, escuchó una voz que la hizo estremecer. «Laura, soy yo, tu abuelo». El rostro hinchado emergió nuevamente del agua, pero esta vez no era solo un reflejo. Los brazos deformes que salían del pozo parecían sostenerlo, como una marioneta. La piel colgaba en jirones, y de su boca goteaba el mismo líquido oscuro. «Ayúdame, libérame», rogó, extendiendo una mano. Laura dio un paso atrás, pero sus pies quedaron atrapados en el barro húmedo. El cuchillo ardía en su mano, como si la empujara a tomar una decisión. Entonces comprendió, aquel ser no era su abuelo. Era la criatura, usando su voz, su imagen, para manipularla. El verdadero Ezequiel debía haber muerto hacía tiempo, consumido por el mismo mal que había intentado contener. Con un grito de desesperación, Laura corrió hacia el aljibe. El cuchillo brilló bajo la luna mientras lo alzaba sobre su propio brazo. No podía ofrecer otra vida, no podía convertirse en asesina. Si debía cumplirse el sacrificio, sería el suyo. «Si quieres sangre, toma la mía», vociferó. Y hundió la hoja en la piel de su antebrazo, dejando que la sangre cayera en el agua. El efecto fue inmediato. El aljibe rugió como una garganta gigantesca, y la criatura se retorció en la superficie, lanzando chillidos inhumanos. Los brazos que habían emergido comenzaron a temblar,
soltando las piedras, mientras el agua absorbía la sangre de Laura como si fuera fuego extinguiendo brasas. El dolor la hizo arrodillarse, pero no soltó el cuchillo. Sabía que debía continuar. Cortó de nuevo, esta vez más profundo, dejando que la sangre fluyera. El círculo de símbolos se iluminó con una luz rojiza, como si cada gota reparara la antigua protección. La anciana la observaba desde la distancia, inmóvil, con el rostro iluminado por la vela. «Ahora entiendes», susurró. «El guardián debe entregar su vida». Laura apenas podía escucharla. El rugido del aljibe llenaba todo el aire, y el mundo parecía derrumbarse a su alrededor. Con un último esfuerzo, levantó el cuchillo y lo clavó en su propio pecho. La sangre brotó en un torrente que cayó directamente en el agua. La criatura lanzó un alarido desgarrador, y en un instante, todo se volvió silencio. El agua del aljibe se detuvo, inmóvil como un espejo. Los brazos desaparecieron, las burbujas cesaron, y lo único que quedó fue la quietud absoluta. Los símbolos grabados en la piedra resplandecieron una última vez antes de apagarse lentamente. Laura cayó de rodillas, respirando con dificultad. El frío la envolvía, pero una extraña paz comenzaba a adormecerla. Mientras su visión se nublaba, creyó escuchar la voz auténtica de su abuelo, suave, agradecida. «Gracias, pequeña, ahora podremos descansar». El mundo se desvaneció. A la mañana siguiente, los habitantes de San Elías encontraron el aljibe sellado, cubierto por un extraño resplandor en la piedra. Laura yacía sin vida junto al pozo, con el cuchillo aún en la mano. La anciana estaba allí, de pie, murmurando oraciones antiguas que nadie entendía. El pueblo guardó silencio. Nadie se atrevió a acercarse demasiado, pero todos comprendieron lo mismo: un nuevo guardián había cerrado el ciclo con su sacrificio. El aljibe permaneció tranquilo desde entonces. Pero en las noches más oscuras, algunos juraban escuchar un murmullo apenas audible bajo el agua. Una voz que repetía, paciente, como si aguardara su momento: «Laura. Laura».